vasculitis son enfermedades por inmunocomplejos, pero si bien es cierto, no son tan frecuentes, tampoco son escasas o raras, ¿no? Entonces, el grupo que comprende las vasculitis es un grupo muy amplio de enfermedades y generalmente se superponen unas con otras, o también hay enfermedades que pueden simular unas vasculitis y no son vasculitis, ¿no? En otros casos, las vasculitis pueden diagnosticarse como criterio como enfermedades por descarte, ¿no? Descarto las más comunes, bueno, ya me quedaré con las vasculitis. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Como el curso es de reumatología, ¿no? El curso es, el capítulo es reumatología, les he traído unas pequeñas láminas ahí como para ayudarles un poquito, ¿no? Vamos viendo la primera lámina, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocar cómo enfocar un problema reumático? En primer lugar, vamos reconociendo anatómicamente. Esta es una unidad articular. Vamos a encontrar hueso, tendón, ¿no? Sinovial, espacio articular, bolsa articular y músculo. Esos son los componentes de una articulación, ¿no? También tenemos el periósteo, la placa terminal del hueso, la cápsula articular, el cartílago y la entesis. Teniendo como base esto, conociendo la anatomía así esquemática, tenemos que cuando el músculo se inflama, en reumatología vamos a tener todo lo que es miositis. Si las bolsas serosas se inflaman, vamos a tener las bursitis. Si es el espacio articular, infección articular, artritis por microcristales, se va a producir en el espacio articular, ¿no? Si es la sinovial, la membrana sinovial la que está comprometida, entonces vamos a encontrar la artritis reumatoide. Si es el tendón, entonces vamos a tener las entesopatías, ¿no? Como por ejemplo en la espondilitis anquilosante. Si es el cartílago el que degenera, ¿no? El cartílago el que se pierde, se desgasta, estamos frente a la artrosis. Y si es la placa terminal del hueso la que degenera, la que se compromete, vamos a tener la osteonecrosis. ¿Se dan cuenta? Acá está, en resumen, toda la anatomía de la... de acuerdo a la anatomía tenemos todo el contenido de lo que es la reumatología. Ya, entonces, el síntoma principal, ¿cómo enfoco yo el dolor? Porque en las vasculitis también hay dolor, ¿no? El enfoque diagnóstico del dolor osteomuscular. Si bien es cierto, el síndrome doloroso yo lo puedo enfocar en forma muy general, pero el síndrome doloroso luego se va localizando, ¿no? Se va enfocando de acuerdo a la aparición. Por ejemplo, no es lo mismo enfocar un dolor torácico que una cefalea. No es lo mismo enfocar un dolor abdominal que un dolor osteomuscular. Entonces, el dolor osteomuscular, yo en mi anamnesis lo voy a enfocar, si es el dolor a la palpación en la espalda y de partes blandas, puedo considerar como la fibromialgia. ¿Qué voy a pedir para una fibromialgia? Velocidad de sedimentación y proteína C reactiva. Si hay dolor de espalda a la palpación, también voy a
tengo que considerar que puede ser una entesopatía, o sea, el tendón puede estar comprometido. Esto, por ejemplo, en la espondiloartrosis, entonces lo voy a evaluar tanto por la anamnesis, el examen físico y por radiografía. Si ese es el dolor en las partes blandas, si el dolor es en la articulación, ¿no? Entonces primero hago mi anamnesis, ¿no? Mi buena historia clínica y mi examen físico. Si evidencio edema, evidencio tumefacción es sinónimo de edema, ¿no? Si evidencio edema en la articulación, entonces puedo pensar que es una enfermedad inflamatoria articular. Lo mismo, si la articulación está comprometida y el dolor empeora con el uso, ¿no? La enfermedad articular puede ser no inflamatoria. Entonces tengo dos caminos. El dolor articular puede ser inflamatorio, no inflamatorio. Si es inflamatorio y me permite aspirar líquido, ¿no? Entonces ahí podría ser una enfermedad por microcristales o infección. Entonces queda diagnosticada la artritis inflamatoria, ¿no? Y el tratamiento será de acuerdo a lo que obtenga. Si la enfermedad estoy considerando como no inflamatoria, la radiografía me va a dar una ayuda, ¿no? Y voy a buscar también causas secundarias de afección de la articulación, ¿no? En este caso, si es no inflamatorio, el problema es mecánico, entonces estaré frente a una artrosis. Igualito, se trata la causa de la artrosis con medicamentos o cirugía. Esta es una plantilla que cuando ustedes hagan su historia clínica, ¿no? En las rotaciones de reumatología se emplea para ver qué articulaciones las que están comprometidas, ¿no? Y uno lo va marcando, por ejemplo, si es la rodilla derecha, uno marca acá, rodilla derecha, ¿no? Si es articulaciones bilaterales de la mano, obviamente marcaremos todo, ¿no? Otro componente que tenemos que estudiar en reumatología es el líquido sinovial. Entonces, ¿qué cosa como vimos la vez pasada y en dos oportunidades, ¿no? ¿Qué busco en el líquido sinovial? Voy a buscar el recuento celular, el examen de cristales, el cultivo y tinción de Gram. Entonces, si es un líquido no inflamatorio, si tiene menos de 2.000 células, estoy frente a una artrosis. Si es de mayor de 2.000 células, me quedan tres caminos. Puede ser un líquido inflamatorio con presencia de cristales, estoy frente a una gota o una pseudogota. Si es un líquido inflamatorio con cultivo negativo, estoy frente a una artritis reumatoide, un lupus, una espondilitis anquilosante o una artrosis psoriásica, una artritis psoriásica. Si la tinción de Gram me sale positivo, estoy frente a una artritis séptica. Ahora, si el líquido es hemorrágico, ustedes tienen que ver, o estamos frente a una tumoración o un cáncer a nivel articular, frente a una tuberculosis, o puede tratarse de un traumatismo. Así es como enfoco yo mi líquido sinovial. Bueno, vayamos a lo que nos toca en este momento. Ya, las vasculitis. A ver, en primer lugar quiero decirles, si hay alguna pregunta, por favor, interrumpen nada más, ya no se queden callados. Pregunten con toda confianza, ¿ya? Bueno, como su nombre lo indica, vasculitis viene de vaso, pues, ¿no? Es la lesión inflamatoria de los vasos sanguíneos, en el cual el problema es que no solamente es una infección inflamatoria que lesiona el vaso y luego
desaparece, no, sino que lo ocluye la luz vascular, ¿no? Entonces, al tapar los vasos sanguíneos, ¿qué va a haber? Interrumpe la circulación. Entonces, el primer mecanismo implicado acá es que las vasculitis nos llevan a la isquemia de los tejidos. Obviamente, si se lesiona un vaso, todo el territorio que irriga ese vaso sanguíneo va a quedarse, va a verse implicado y por lo tanto va a haber una isquemia. Entonces, como las vasculitis no ocurren en un orden determinado, en una sistemática determinada, cualquier vaso puede lesionarse, formar inmunocomplejos, por lo tanto me va a dar un sinnúmero heterogéneo de síndromes, ¿no? Que van a ser difíciles a veces de individualizarlos, de diagnosticarlos, ¿no? Entonces, ese es digamos, el reto de las vasculitis, ¿no? Ahora, las vasculitis pueden ser primarias o pueden ser también consecuencia de alguna enfermedad, ¿no? Entonces, ese es el otro punto que tenemos que discernir, ¿no? ¿Estoy frente a una vasculitis primaria o esta vasculitis es debido a? Otro, digamos, punto en contra que nos dificulta el diagnóstico es que las vasculitis no solo se circunscriben a un solo órgano o un determinado territorio, sino pueden afectar simultáneamente varios órganos, varios sistemas. A ver, Mari Alba. Doctor, buenas noches. ¿Alguna preguntita que quieras? ¿Algo que no hasta ahorita? No, doctor, está bien. Ya, muy bien. Gretel Romero. Gretel Romero. ¿No está? ¿Me escucha? Sí. Ya. ¿Alguna pregunta, Gretel? Hasta el momento no, doctora. Ya, muy bien. Bueno, la etiopatogenia de las vasculitis, ¿no? Es muy amplio, las manifestaciones clínicas son amplias, ¿no? Como dice ahí, puede estar asociado a enfermedades primarias o pueden ser consecuencia de otras enfermedades, ¿no? Pero en los intentos de clasificarlos, en realidad el elemento fundamental para clasificar las vasculitis es el tamaño del vaso afectado, ¿no? Y no se olviden que el daño afectado es necrosis, ¿no? Las vasculitis son necrosantes, ¿no? Y puede haber formación de granuloma, puede haber infiltrado inflamatorio, etcétera, etcétera. Entonces así tenemos vasculitis de vasos grandes, como las que comprometen a la aorta, a la arteria temporal, y que siempre se van a caracterizar porque van a lesionar los cuatro componentes anatómicos del vaso, ¿no? La íntima, la lámina elástica, la muscular, la adventicia, todos se lesionan. Las vasculitis de pequeños vasos, se consideran pequeños vasos aquellos que son menores a 500 picómetros de diámetro, ¿no? No son tan evidentes a veces para verlo macroscópicamente. El diagnóstico aquí generalmente es con patología, con biopsia, ¿no? Y aquí en este grupo entran los glomérulos, porque en realidad, ¿y por qué los glomérulos que no son vasos sanguíneos también se lesionan en las vasculitis? Porque los glomérulos en realidad son capilares que se han diferenciado en su función en
en la etapa embrionaria, ¿no? Entonces, también las glomerulonefritis entran dentro de, no todas, por supuesto, pero algunas entran dentro del grupo de las vasculitis. El diagnóstico generalmente es anátomo-clínico. Miren, acá hay una esquemita para que ustedes vean cómo se clasifican las vasculitis, ¿no? Tenemos las que afectan los grandes vasos, como la panarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Las que afectan arterias medianas o venas medianas, como la enfermedad de Wegener y la enfermedad de Charles-Strauss, ¿no? Otras, por ejemplo, más la panarteritis microscópica, otras que afectan también las grandes arterias de la púrpura de Henoch, ¿no? Y la crioglobulinemia mixta esencial, ¿no? Como ustedes ven, no solamente afecta a la arteria, también afecta a las venas, ¿no? Este cuadrito es importante que ustedes se lo graben, ¿ya? ¿Qué tipo celular predomina en las vasculitis más comunes, ¿no? En el Church-Strauss predominan los eosinófilos. En la panarteritis nodosa, los polimorfonucleares. Y en la enfermedad de Wegener, los macrófagos. Bueno, ¿qué mecanismos se postulan para explicar por qué se lesionan los vasos sanguíneos? Hay varios mecanismos. No todas las enfermedades con componente de vasculitis tienen el mismo mecanismo. Por ejemplo, así tenemos que la formación de depósitos de complejos inmunitarios generalmente ocurre en la púrpura de Henoch-Schleuen, ¿no? En la enfermedad del suero, en la crioglobulinemia mixta esencial vinculada a la hepatitis C y a la hepatitis B. Esto grábenselo, por favor, cuando haya sospecha de vasculitis, siempre pregunten si ha habido hepatitis, historia de hepatitis. A ver, vamos a ver. Fabricio Morales, ¿está? Fabricio Morales. Buenas noches. Buenas noches, doctor. A ver, Fabricio, ¿cómo en tu historia clínica, cómo averiguarías si el paciente ha tenido hepatitis? Obviamente porque hay algunas hepatitis que el paciente no se da cuenta, ¿no? Pero ¿cómo averiguarías? Sí, anteriormente habría tenido episodios de repente malestar al digerir alimentos, de repente, o pesadez, o de repente... No, pero perdón, Fabricio, ¿cuál es, digamos, el signo clínico que más caracteriza a las hepatitis? Ictericia. A cualquier hepatitis, sea A, B, C. La ictericia, pues. Pero ¿cómo le preguntarías tú al paciente? Porque a veces no nos enfrentamos a esos pacientes que saben que es ictericia. ¿Cómo le preguntarías? Le diríamos si en algún momento se dio cuenta de que su piel se notaba pues amarillenta. Con anterioridad. Efectivamente. Esa es la pregunta. Señor, ¿alguna vez sus ojos, su cara, su piel se ha puesto amarilla? Porque siempre se van a acordar de ese dato, ¿no? De la ictericia. Muy bien. En el caso de la enfermedad de Wegener, en la enfermedad de Church-Strauss y la poliangitis, están, el mecanismo implicado ahí son los ANA, ¿no? Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Perdón, los ANCA, ¿no? En el caso de las arteritis de Takayasu, la arteritis de células gigantes, también en el Church-Strauss está implicado la formación,
actividad de los linfocitos T y la formación de granulomas. Entonces, las vasculitis, si bien es cierto, también se clasifican de acuerdo al tamaño del vaso, pero hay otras clasificaciones, por ejemplo, en los síndromes primarios de vasculitis y síndrome secundario de vasculitis. Cuando hablamos acá síndromes primarios, significa que son las vasculitis primarias, típicas, ¿no? En realidad son las verdaderas vasculitis, ¿no? Y ahí está la lista que ustedes la pueden ver ahí. La enfermedad de Kawasaki, la arteritis de Takayasu, la púrpura. Todas estas tienen sus características. El síndrome de Behçet, que la vez pasada hablamos con el grupo de práctica, ¿no? Obviamente que nos llevaría un tiempo muy excesivo hablar de cada una de ellas, todo eso, pero en cierta forma tienen ciertos rasgos en común, como lo vamos a ver más adelante. Y la otra forma es buscar que si estoy sospechando vasculitis, que esta no sea debido a una causa, a otra causa que no sea una vasculitis primaria. Tenemos medicamentos, la enfermedad del suero, las infecciones, ¿no? Hemos visto que las hepatitis son causantes de vasculitis, el cáncer y alguna otra enfermedad reumática, ¿ya? Entonces, para resumir un poco, acá tenemos algunas pautas para que nosotros ya, ¿cuándo sospechar vasculitis? Por ejemplo, si la púrpura es palpable, ¿no? Púrpura palpable, ¿no? Entonces puedo estar frente a una púrpura de Henoch, ¿no? La presencia de mononeuritis me puede orientar a una panarteritis nodosa. Si se afecta el riñón, ¿no? Si hay hematuria, hipertensión arterial, signos de insuficiencia renal, y a la vez está afectado el pulmón, tengo signos clínicos de disnea, hemoptisis, mi radiografía sale con infiltrados radiológicos, puedo estar frente a la enfermedad de Wegener, ¿no? Que es la más común, o también al síndrome la enfermedad de Churg-Strauss, ¿no? Pero fíjense bien, esto grábense. Afectación del riñón y al mismo tiempo pulmón, ¿no? Puede ser una vasculitis. Y hay otras, por ejemplo, manifestaciones de origen incierto, como la fiebre de origen desconocido, la cefalea en el anciano, ¿no? Que nos llevaría mucho espacio para, digamos, individualizar a cada una de ellas. Y lo que dice acá, ¿cuándo sospecho vasculitis? Ante cualquier paciente con una enfermedad generalizada que yo no lo pueda explicar, no pueda darme una explicación sindrómica y etiológica, ¿no? Por lo tanto, las vasculitis a veces, como les dije al inicio, pueden ser enfermedades que se diagnostican por descarte. No siempre, pero puede suceder. Entonces, ¿cómo yo me enfrento, cómo hago el estudio de mi paciente con vasculitis? Acá está lo que les acabo de hablar, ¿no? En primer lugar, si mi paciente tiene una enfermedad inexplicable, ¿no? Por ejemplo, si mi paciente tiene poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, disfunción eréctil, disminución de la agudeza visual, ¿qué digo que es? Diabetes, ¿no? Tiene alta sospecha de diabetes. Pero si viene un paciente que de repente tiene solamente orinas espumosas, dolor en determinados territorios del nervio, entonces, donde yo no puedo hacer una sistemática para englobar, entonces puedo sospechar de vasculitis, ¿no? ¿Cuándo sospechar cuándo clínicamente yo sospecho que estoy frente a una vasculitis? Cuando yo puedo, busco encontrar ciertos signos que me orientan a la vasculitis. Por ejemplo, la púrpura palpable, ¿ya? A ver, César Mundaca.
Sí, doctor. ¿Has visto alguna vez una púrpura palpable? La verdad, pues, solo por fotos en los libros de medicina. Nunca Ya. la vida real. No, tienes razón, ya no son frecuentes, pero bueno, yo ya he visto varias, ¿no? Las púrpuras palpables son lesiones sobreelevadas, casi como cuando te pica un zancudo, ¿no? No se forma una pápula, pero es eritematosa, son rojas, y uno pasa la mano por encima y puedes ver, ¿no? Se nota la diferencia entre la piel sana y la presencia de la púrpura. Eso se llama púrpura palpable. Si yo encuentro infiltrados pulmonares y hematuria microscópica, obviamente los infiltrados pulmonares, ¿quién me lo va a dar? Puede ser que el paciente llegue con crepitantes, ¿no? Y a veces, si no hay crepitantes, tendría que pedirle una radiografía de tórax y obviamente la hematuria, si es microscópica, solamente me lo va a dar el examen de orina, ¿no? El examen completo de orina. Puede presentarse sinusitis crónica, ¿no? Como hemos visto en el síndrome Chur-Strauss, que pacientes debutan con sinusitis. O mononeuritis múltiple, son de los pacientes que se quejan, por ejemplo, que le duele el territorio de un nervio en la mano, que le duele el territorio de un nervio en el pie, varias mononeuritis, o sea, pero de un solo nervio, ¿no? De repente solamente le duele el dedo medio del pie, de la mano, que puede estar comprometiendo al nervio mediano, ¿no? Y le duele, por ejemplo, bueno, le duele, por decir, la planta de los pies, ¿no? Cuando hay enfermedad cerebrovascular isquémica inexplicable, ¿qué significa esto? O sea, pacientes, por ejemplo, que hacen un SB isquémico, ¿no? Pero no tienen ningún síntoma o no tienen ningún factor de riesgo, no son hipertensos, no son diabéticos, no tienen problemas de coagulopatía, nada, ningún factor de riesgo y sin embargo hicieron una enfermedad cerebrovascular isquémica. O también cuando hay glomerulonefritis, ¿no? O sea, manifestaciones clínicas de glomerulonefritis asociado a enfermedades sistémicas, que generalmente, por ejemplo, un lupus rápidamente puede debutar con glomerulonefritis. Ahí puede estar asociado tanto el lupus como la vasculitis. Dice, el primer paso ante un paciente con sospecha de vasculitis es excluir otras enfermedades que tengan cuadros clínicos similares, como vimos en el cuadrito anterior donde decía vasculitis secundarias, ¿no? Y también excluir enfermedades infecciosas que se superponen a las de las vasculitis. O sea, en realidad es una vasculitis primaria, es una vasculitis verdadera, pero que se ha complicado con una infección, ¿no? Entonces, esto es también importante, ¿no? Puede haber las dos cosas simultáneamente. ¿Por qué? Porque el deterioro en estos casos, cuando se complica con enfermedades infecciosas, el deterioro es rápido y a veces hay que administrar inmunosupresores de forma empírica, ¿no? Puedo empezar con prednisona a grandes dosis, metotrexate a grandes dosis, etcétera, porque necesito salvar al paciente. Entonces ahí el juicio clínico tiene que ser rápido. Y acá tenemos un cuadro más, digamos, más amplio, donde dice enfermedades que pueden simular una vasculitis. Tenemos las infecciosas, la endocarditis bacteriana, la gonocosia, la sífilis, que, bueno, sí es frecuente, pero no tanto como en tiempos pasados. El síndrome antifosfolipídico que vimos con mi grupo ayer, que hablamos, la púrpura, que también lo estamos viendo en este capítulo, la sarcoidosis, las intoxicaciones por cocaína, ¿no? Que ustedes saben que el consumo de cocaína no es nada
no es nada raro, más bien es altamente prevalente. Las jaquecas, la amiloidosis, ¿no? La amiloidosis viene a ser la acumulación de proteínas en ciertas zonas. Bueno, acá tenemos un esquemita ya para que ustedes vean cómo hago el enfoque yo ante un paciente con sospecha de vasculitis. Lo primero que tengo que ver es las manifestaciones clínicas, que ya les dijimos. Luego, con mi manifestación clínica, si yo clínicamente sospecho de vasculitis, voy al laboratorio. Se pedirá de acuerdo a lo que se encuentre, ¿no? De acuerdo a lo que uno sospeche. Si sospecho una púrpura de Henoch, si sospecho un Church-Strauss, si sospecho una panarteritis nodosa. Pero generalmente todo esto yo lo tengo que confirmar con la biopsia. No se olviden que la sospecha clínica, solamente el gold estándar en las vasculitis, a veces eso es pregunta de examen, el gold estándar con el que ya no me queda duda que si estoy frente a una vasculitis es la biopsia. En algunos casos también está indicado la angiografía. La angiografía es un examen auxiliar que ya ha venido en desuso últimamente, pero en ciertos casos a veces todavía es necesaria, porque, por ejemplo, hay vasculitis cerebrales, ¿no? En las que a veces no se puede con los otros medios diagnósticos y todavía en algunos casos se solicita angiografía. Por eso dice angiografía en casos necesarios. No vayan a decir no vayan a pensar que la angiografía es una cosa que se tenga que pedir así como pido una radiografía. No, solamente es para casos necesarios, ¿no? Entonces, una vez que tengo el diagnóstico, obviamente lo clasifico de acuerdo al síndrome ya vasculítico específico, ¿no? Puede ser granulomatosis, panarteritis, arteritis de Takayasu, y inicio el tratamiento. También con el diagnóstico yo trato de establecer la extensión. ¿Qué tanto me está comprometiendo la vasculitis mi economía, ¿no? Entonces también me sirve para establecer el tipo y extensión de la enfermedad. Y luego voy a buscar el antígeno nocivo. ¿Cuál es como vimos en las láminas anteriores? Está comprometido los linfocitos, es una reacción a nivel de solamente vascular, etcétera, etcétera. Entonces eso lo tengo que buscar. ¿Para qué? Para el tratamiento puede ser eliminando el antígeno. Si elimino el antígeno, solucionado el problema. Pero si no logro identificar el antígeno, entonces trato de frente la vasculitis, ¿no? Una vez que yo he hecho mi diagnóstico de vasculitis, también tengo que buscar si es que no está comprometida alguna otra enfermedad. Si no hay una enfermedad subyacente, ¿no? Entonces, primero, si lo localizo la enfermedad subyacente que me está produciendo la vasculitis, trato esta enfermedad. Si no hay enfermedad subyacente, descarto que voy a tratar la vasculitis, ¿no? Si al eliminar el antígeno desapareció todos los signos y síntomas, ya no hay síndrome vasculítico, ya ahí queda la cosa. Y si no desaparece el síndrome y me quedan todos los signos y síntomas de vasculitis, trato la vasculitis.